En este video les voy a enseñar cómo instalar Office de forma legal desde la página oficial de Microsoft Office. Como pueden ver, aquí están todos los pasos. Yo simplemente los voy a guiar durante todo el proceso para que lo instalen sin errores, de una forma clara, sencilla y sin apuros, para que puedan seguir cada parte sin confundirse. Así que sin rodeos, comencemos. Antes de instalar la nueva versión, elimina cualquier versión anterior para evitar errores o conflictos. Para eso, ve a la lupa de búsqueda y escribe panel de control. Haz clic en él. Ahora busca la sección llamada Programas. Debajo de ella verás una opción que dice Desinstalar un programa. Haz clic allí. En la lista que aparece, busca todos los programas que digan Microsoft Office. Hay que eliminarlos. Haz clic una vez sobre el nombre del programa. Luego haz clic derecho y elige la opción Desinstalar. Cuando veas un mensaje indicando que la desinstalación terminó, ya puedes cerrar la ventana. Si tienes más versiones instaladas, repite el mismo procedimiento. Cuando ya no veas ningún programa llamado Microsoft Office en la lista, significa que todo está correcto. Paso 2. Descargar la herramienta oficial de Microsoft. Ahora vamos a descargar la herramienta de implementación de Office desde la página oficial de Microsoft. En la descripción del video estaré dejando este enlace, el cual vamos a utilizar para completar el proceso de instalación de Microsoft Office. Una vez en la página oficial, busca la sección que dice Descargar herramientas de implementación de Office desde el centro de descarga de Microsoft. Cuando la encuentres, haz clic allí. Busca el botón que dice Descargar y haz clic. Al hacerlo, la descarga empezará de inmediato. Paso 3. Crear la carpeta de Office en el escritorio. Perfecto. Ahora que tenemos el archivo descargado, vamos a organizarlo. Esto es muy importante para que no se pierdan los archivos y sea más fácil trabajar después. Minimizamos la ventana del navegador hasta ver el escritorio. Una vez en el escritorio, haz clic derecho en un espacio vacío. Se abrirá un menú. En ese menú, selecciona Nuevo y luego Carpeta. Verás que se crea una nueva carpeta. Vamos a escribirle un nombre, Office, y presiona la tecla Enter. Ahora que tenemos la carpeta lista, lo que vamos a hacer es mover el archivo descargado allí. Regresamos a Descargas y lo arrastramos a la carpeta Office que acabamos de crear. Lo soltamos ahí y listo. Ya movimos el archivo a donde debe estar. Paso 4. Ejecutar la herramienta de implementación. Haz doble clic en la carpeta Office para abrirla. Dentro verás un archivo que se llama Office Deployment Tool. Haz clic derecho sobre ese archivo y selecciona la opción Ejecutar como administrador. Esto es muy importante porque si no lo haces como administrador, el programa podría darte errores. Aparecerá una ventana preguntando si deseas permitir que esta aplicación haga cambios en tu dispositivo. Haz clic en Sí. Se abrirá una ventana. Haz clic en Aceptar y luego en Continuar. Vamos a elegir la carpeta Office que creamos hace un rato en el escritorio y hacemos clic en Aceptar. Aquí también damos clic en Aceptar. Verás que dentro de la carpeta Office hay varios archivos nuevos. De todos esos archivos solo necesitamos uno, setup.txt. Los demás archivos puedes eliminarlos. Selecciona los archivos que no son necesarios. Haz clic derecho y elige eliminar dejando solo setup.txt dentro de la carpeta. Excelente, con eso tenemos lista la herramienta para continuar con el siguiente paso. Paso 5. Crear el archivo XML de configuración. Para hacerlo, dirígete al segundo enlace que está en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer aquí, en la parte que dice Arquitectura, es elegir si nuestra computadora es de 64 bits o de 32 bits. Si tu computadora es moderna, casi siempre será de 64 bits. Pero si no estás seguro, te explico cómo saberlo. Nos vamos al buscador de Windows, escribe Sistema y cuando aparezca, haz clic sobre él. Se abrirá una ventana con información de tu computadora. Busca la línea que dice Tipo de sistema. Ahí podrás ver si tu computadora es de 64 o de 32 bits. Cuando ya lo sepas, regresa a la página y selecciona el que corresponda. En la siguiente parte, donde dice Conjunto de aplicaciones de Office, haz clic en la lista desplegable. Allí verás diferentes versiones disponibles. Puedes elegir, por ejemplo, Office LTSC Professional Plus 2024, licencia por volumen.
Office LTSC Professional Plus 2021, licencia por volumen. La elección depende de tu necesidad o de la versión que tengas asignada. En mi caso, seleccionaré Office LTSC Professional Plus 2024, licencia por volumen. A continuación verás dos campos adicionales, Visio y Project. Si no los usas, puedes dejarlos sin seleccionar. No es obligatorio instalarlos. Sin embargo, si los usas en tu trabajo, puedes seleccionarlos sin problema. En Visio LTSC Professional Plus 2024, licencia por volumen. En Project Professional 2024, licencia por volumen. Importante, si decides instalar Office 2021, asegúrate de que tanto Visio como Project también sean de la versión 2021. Bajamos un poco más y en esta parte del sistema nos indica active o desactive las aplicaciones para incluirlas o excluirlas de la implementación. En mi caso voy a desactivar OneDrive y OneNote porque no los voy a instalar. Ustedes pueden dejar activadas las que necesiten. Luego damos clic en siguiente. Aparecerá la opción de idioma. Haz clic en la flechita. Si eres hispanohablante, selecciona español, España, para evitar errores de idioma durante la instalación. Luego presiona siguiente. Solo hacemos eso y no tocamos nada más. Otra vez siguiente. Bajamos un poco y en la parte que dice desinstalar todas las versiones MSI de Office, incluidos Visio y Project, la vamos a desactivar y le damos en siguiente. Continuamos bajando y presionamos siguiente hasta llegar al final. Luego haz clic en finalizar. Aparecerá una sección con el resumen de toda tu configuración. Haz clic en exportar. Se abrirá un cuadro. Selecciona la opción Formatos de Office Open XML y luego haz clic en aceptar. Aquí también damos clic en aceptar. En la siguiente ventana escribe Configuration tal como lo ves en pantalla y luego haz clic en exportar. Ahora el archivo se exporta correctamente. Reducimos un poco esta ventana, abrimos la carpeta descargas y arrastramos el archivo exportado hacia la carpeta Office que creamos antes. Entramos en la carpeta con doble clic y ya tenemos la herramienta y el archivo de configuración listos dentro de la misma carpeta. Paso 6. Instalar Office. Ahora vamos a la lupa, escribimos CMD y nos aparecerá una opción llamada símbolo del sistema. Haz clic derecho sobre esa opción y selecciona Ejecutar como administrador. Esto es muy importante para evitar errores durante la instalación. Se abrirá la ventana del CMD. Muy importante, verifica que en la parte superior diga Administrador símbolo del sistema. Luego nos vamos a la carpeta Office que creamos antes. Haz clic en la barra superior de la carpeta. Verás que se pone de color azul. Haz clic derecho sobre esa barra azul y selecciona Copiar. Luego regresamos al CMD. Aquí en la línea donde parpadea el cursor escribimos CD seguido de un espacio. Repito, escribe CD y deja un espacio. Este paso es importante. Luego pega lo que acabas de copiar. Para hacerlo presiona la tecla Control y sin soltarla presiona la tecla V. Una vez pegado presiona Enter. Ahora para asegurarnos de que los archivos están en la carpeta correcta, escribimos dir y presionamos Enter. Deberían aparecer dos archivos en la lista, configuration.xml y setup.exe. Si ves esos dos archivos, todo está listo. Si no aparecen, revisa que estés en la carpeta correcta. Ahora colocamos esta ventana a un lado de la pantalla y volvemos a la página de Microsoft. Retrocedemos una vez y bajamos hasta encontrar la sección que dice Instalación de Office LTSC 2024 mediante las herramientas de implementación de Office en el recuadro correspondiente. Damos clic en el botón Copiar que aparece dentro de este recuadro. Regresamos al CMD. Haz clic en la línea parpadeante y pega lo que copiaste con la tecla Control más V. Luego presiona Enter. En este momento comenzará la instalación de Office. Este proceso puede tardar entre 5 y 10 minutos o más, dependiendo de tu conexión. Voy a acelerar el video, pero tú solo deja que termine. Finalmente, después de unos minutos, el proceso concluye. Cerramos esta ventana. Ahora en el buscador escribe, para ver si la instalación fue correcta. Haz clic derecho sobre él y selecciona la opción Ejecutar como administrador. En el área donde parpadea el cursor, escribe lo siguiente.
y luego presiona Enter. Aparecerá un cuadro donde deberás presionar la siguiente tecla y luego la tecla 1. La instalación fue correcta. Y listo, ya tenemos nuestro Office instalado. Como se habrán dado cuenta, todo el proceso se hace desde la página oficial de Microsoft. En este video solo he mostrado los pasos que aparecen en la misma página. Si el video te fue útil, me ayudarías mucho suscribiéndote, dejando tu like y compartiéndolo. Ahora te voy a mostrar cómo poner los programas de Office en el escritorio para abrirlos con un solo clic. Primero vamos a la lupa y buscamos Word. Cuando aparezca el icono de Microsoft Word, haz clic derecho sobre él. Luego selecciona la opción que dice Abrir ubicación del archivo. Se abrirá una nueva ventana del explorador con los accesos directos de Office. Aquí verás los iconos de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y otros. Ahora vamos a crear el acceso directo de Word en el escritorio. Haz clic derecho sobre el icono de Word y selecciona la opción que dice Crear acceso directo. Nota importante. Si estás usando Windows 11 puede que no te aparezca esa opción de inmediato. En ese caso, lo que debes hacer es hacer clic derecho normalmente y luego seleccionar la opción que dice Mostrar más opciones. Ahí sí te aparecerá Crear acceso directo. Cuando te aparezca el mensaje que dice Windows no puede crear un acceso directo aquí, ¿desea colocarlo en el escritorio? Haz clic en Sí. Listo. Verás que automáticamente aparece el icono de Word en el escritorio. Ahora repite el mismo procedimiento con las demás aplicaciones que quieras tener a la mano. Por ejemplo, escribe Excel en el buscador. Haz clic derecho en Excel. Selecciona Abrir ubicación del archivo. Clic derecho en Excel otra vez. Y elige la opción Crear acceso directo. Haz lo mismo con PowerPoint, Outlook o cualquier otro programa de Office que uses. En pocos minutos tendrás todos tus accesos directos organizados en el escritorio. Perfecto. De esta forma, tendrás todos tus programas de Office listos en el escritorio para abrirlos fácilmente con un solo clic. Así ya no tendrás que buscarlos en el menú de inicio cada vez que los necesites. Todo queda más rápido, ordenado y práctico.